Mis gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. La propiciación es una obra que satisface la absoluta rectitud y santidad de Dios. La muerte de Cristo cumplió esa obra a favor de cada uno de nosotros. La redención es la obra que provee el pago por la deuda de pecado por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Como resultado de esta obra, el hombre queda también libre del mercado de esclavos del pecado y sustraído de la autoridad de Satanás. La muerte de Cristo cumplió esa obra a favor de cada uno de nosotros. Muerte sustitutiva. ¿Qué es la muerte sustitutiva? Es decir, ¿qué es lo que Cristo Jesús el Nazareno hizo por nosotros? La muerte sustitutiva de Cristo es el tema que vamos a tratar en este capítulo. Esta es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que quita para siempre la parte de la barrera que estaba constituida por la muerte espiritual que pesa sobre la cabeza de todo hombre que nace en este mundo. No solo nos quitó de encima la sentencia de muerte, sino que hizo posible que Dios restaurara su vida en todo hombre que acepta a su Hijo amado Jesucristo como su Dios, como su Señor y como su Salvador. La muerte sustitutiva es una obra que nos libra de muerte por haber muerto Cristo en nuestro lugar. Esta es la obra de Cristo que queremos analizar profundamente y lo vamos a hacer justamente en esta hora. La sentencia inevitable contra el pecado. La sentencia contra el pecado ha sido siempre la muerte. Uno de los principios que Adán y Eva habían aprendido de Dios era que el día que comieran de la fruta prohibida, morirían, y eso lo confirma Génesis 2:17. Ellos no entendieron cabalmente que esa muerte significaba una separación espiritual de Dios. Luego, el día triste en que Adán y Eva tuvieron frente a ellos el cuerpo sin vida de su hijo Abel, llegaron a estar completamente conscientes de lo que significaba morir físicamente. El aspecto final de la muerte está todavía en el porvenir y se llama la muerte segunda o muerte eterna. Este será el estado final y eterno de todos los que mueren en esta tierra, sin que en ellos se haya restaurado la vida espiritual. Este no es un estado eterno de inconsciencia, sino de tormento muy real y de remordimiento para siempre. Apocalipsis 20:14, 15, Mateo 8:12 y Lucas 16:19, 31. Veamos cuál es el concepto de sacrificio. Si uno acepta la afirmación bíblica según la cual Dios creó al hombre hecho y derecho a su propia imagen y semejanza, y que el hombre echó a perder esa misma imagen de Dios en sí mismo al desobedecer a Dios e incurrir por tanto en la pena de muerte, entonces comprenderá que el concepto del sacrificio sustitutivo era una necesaria intervención inmediata de Dios para restablecer la comunión con el hombre. Así también no sería comprensible por qué cada época de la historia humana tiene su registro de sacrificios animales y humanos. Esto se debe a que hubo un prototipo original en el mismo comienzo de la historia humana, del cual se desarrollaron todos los demás modelos, algunos de los cuales se mantuvieron en forma muy cercana al original, pero otros evolucionaron hacia perversiones grotescas. Veamos cuál es la historia bíblica del sacrificio. El relato sobre el sacrificio animal que se relata en el libro del Antiguo Testamento, que se llama Génesis, la primera vez que un animal inocente tuvo que morir por causa del pecado del hombre, para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ellos habían intentado cubrirse con hojas, pero mientras Dios rechazaba el frágil esfuerzo de ellos para ocultar su culpabilidad de los ojos de su Creador, estableció un principio según el cual un sustituto inocente tiene que morir para proveer una cubierta temporal
para la pecaminosidad del hombre, varón y varona. El libro de Génesis registra el hecho de que Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job y todos ofrecieron sacrificios a Dios antes del tiempo de Moisés y de la institución del tabernáculo para la adoración. Y esto lo podemos constatar en el libro de Génesis 4:4, 8:20, 12:7, 26:25, 33:20. Y en el libro de Éxodo 12:3 al 11, en el libro de Job 1:5, 42:7, 9. De modo que la necesidad de buscar el perdón de Dios para los pecados por medio del sacrificio de un sustituto inocente fue una práctica familiar desde el comienzo de la historia de la humanidad sobre la tierra. Para nosotros es muy conmovedor el ver cómo Dios desarrolló el concepto de la muerte sustitutiva de un cordero por un hombre, hasta llegar a la meta final de un cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Dios autorizó inicialmente la inmolación de un animal para expiar los pecados del hombre, varón y varona. Esto se nos describe en la historia del hijo de Adán. En la ofrenda del sacrificio que ofreció Abel a Dios, su hermano Caín presentó a Dios una ofrenda de frutos de la tierra. Obviamente, Dios les había dado instrucción por medio de Adán en el sentido de que la sangre tenía que ser derramada para que pudiera ofrecer una cubierta por los pecados. Abel presentó el sacrificio correcto, lo cual hizo que su hermano Caín se disgustara con él hasta el punto de matarlo. Esto lo podemos constatar en Génesis 3:4 y confirmar en Hebreos 11:4. En la historia de la Pascua de los hebreos en Egipto, Éxodo 12:3-14. La Pascua era una fiesta que se celebraba en memoria de una noche gloriosa. Dios le había dicho a Moisés que le dijera a Faraón que si no dejaba salir a los hebreos de su esclavitud en Egipto, el primogénito de los animales y de las familias humanas en toda la tierra, tanto hebreas como egipcias, moriría cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto. Para evitar que entre los hebreos se produjera la muerte del primogénito, Dios hizo la provisión de que ellos podían matar un cordero, rociar su sangre sobre la puerta y sobre los dos quiciales de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasara esa noche sobre la tierra de Egipto, donde quiera que viera la sangre, el ángel de la muerte pasaría y los que estuvieran dentro escaparían de el juicio de Dios. Después de que los hebreos abandonaron la esclavitud en Egipto y se hallaban en camino a la tierra prometida, Dios se encontró con Moisés en el monte Sinaí y le dio los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20, con las cuales el pueblo debía regular sus vidas y su adoración a Dios. Principalmente a Moisés se le ordenó que construyera una tienda portátil que debía ser utilizada para el culto. El tabernáculo estaba constituido por un atrio externo. Adentro había 2 cámaras. La primera se llamaba el lugar santo y tenía varios muebles que tenían relación con el culto a Dios. La cámara interna era la parte más importante del tabernáculo. Se llamaba el lugar santísimo. Ahí se encontraba guardada el arca del testimonio y era ahí donde moraba la presencia de Dios sobre el arca mediante un rayo de luz que se llamaba la gloria de Dios o Shekinah. ¿De dónde le vino a Juan la idea de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sin duda, le vino del conocimiento que tenía de las escrituras del Antiguo Testamento y de su experiencia en relación con el sacrificio de animales en el templo de Jerusalén. Allí él había llegado a comprender que el continuo derramamiento de la sangre de animales que servían de sustituto no quitaban
los pecados ni la culpa que era una consecuencia de ellos. Unos pocos años después de este incidente relacionado con Juan el Bautista y Jesús el Cristo, el escritor de los Hebreos, que fue Pablo, explica totalmente la razón por la cual a Jesús se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos cómo Pablo nos explica en sus propias palabras, por cuanto obviamente él fue judío de corazón y de nación y había experimentado algo de la frustración que produce la rutina religiosa mediante sacrificios que realmente no resolvían el problema de quitar el pecado del mundo. Podemos darnos cuenta del número de veces que Pablo contrasta el antiguo modo de hacer las cosas con el nuevo que Jesús instituyó. Pablo aclara muy bien el hecho de que el antiguo sistema de acercarse a Dios por medio de la sangre de animales no fue nunca satisfactorio, ni para el hombre ni para Dios. Luego establece convincentemente el hecho de que Jesús el Cristo fue el permanente sacrificio que Dios tuvo en su mente y en su corazón para todos los tiempos. Es decir, que el sacrificio de Jesús el Cristo en la cruz del Calvario quitara de una vez y para siempre los pecados del mundo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados del mundo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean colocados por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados en Cristo. Hebreos 10, 1 al 14. Tenemos que entender que Jesús murió dos veces. Cuando Jesús fue clavado en la cruz como sustituto nuestro, el escritor de los Hebreos, Pablo, nos dice que esto sucedió para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:9. Puesto que la sentencia de muerte que pesa sobre el pecador es a la vez de muerte física y de muerte espiritual, Jesús tuvo que gustar las dos clases de muerte. Cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. En ese momento, allí en la cruz del Calvario, realmente estaba haciéndose pecado por nosotros y murió espiritualmente desde el punto de vista de su espíritu humano. Pablo nos dice claramente que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Esto no significa que Jesús fue realmente pecador. Significa, sí, que él fue tratado por el Padre como si realmente fuera un pecador, puesto que Jesús tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Dios tenía que juzgarlo tal como nos hubiera tenido que juzgar a nosotros por causa de nuestros pecados. Cuando Jesús murió espiritual y físicamente como nuestro sustituto, Dios consideró satisfactoria su muerte y la acreditó a la cuenta de la raza caída. Su muerte espiritual significa que Dios puede dar vida espiritual a todos los hombres que quieran aceptarla, y su muerte física y la derrota de ella mediante la resurrección significa que Dios puede finalmente levantar nuestros cuerpos físicos y darles inmortalidad. Es muy poco lo que además puede decirse para simplificar este cuadro vívido de la muerte sustitutiva de Jesús el Cristo a nuestro favor. Lo único que podemos agregar es que cuando Jesús llegó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para los pecados del mundo, satisfizo la necesidad de un cordero para un hombre, un cordero para una familia, un cordero para una nación y un cordero para el mundo entero. No fue mera coincidencia que su crucifixión ocurrió el día de la Pascua. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Jesús murió por nosotros porque nos amó. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Gentiles amigos, los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias, Dios los bendiga y Dios los guarde.